Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como cada 2 semanas estar acá con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. Bueno, hoy como es obligado seguiremos hablando del conflicto de Israel y un conflicto que todavía está en el aire a pesar del alto el fuego, es el que mantiene con el grupo Hamas y también esa guerra informativa o desinformativa durante la cual, por ejemplo, se habla mucho de la hambruna que acosa a los habitantes de la Franja de Gaza. ¿Qué nos puedes contar de esto? La columna de esta semana está completamente basada directamente en un artículo académico escrito en el Israel Journal of Health Policy Research, el cual se llama, en su nombre en español, El suministro de alimentos en Gaza durante la guerra entre Hamas e Israel, análisis de datos y cumplimientos de estándares humanitarios. Este artículo, que fue escrito por varios académicos expertos en temas de la salud, viene de alguna forma a señalar cuáles han sido los aspectos relacionados con la alimentación de las poblaciones gazatíes durante todo el periodo que ha durado el conflicto con Israel, pero principalmente, digamos, basados en algunos meses hasta julio del 2024, para ser más precisos, entre enero y julio del 2024, donde se muestra que los problemas que se ha tenido con respecto a la alimentación tiene que ver con algunos componentes que pueden afectar a algunas de las poblaciones sensibles, por ejemplo, el caso del hierro con respecto a mujeres embarazadas y a niños, y también el problema para suministrarlos debido a cuestiones logísticas o cuestiones propiamente relacionadas con el conflicto. Lo cierto del caso es que sí se desmienten algunos elementos a través de este informe, como por ejemplo la idea de que se está matando, digamos, a la población gazatí de hambre. Evidentemente la situación ha sido muy compleja para poder suministrar toda la alimentación que se ha querido a todos los ciudadanos de Gaza, pero por el otro lado sí es importante dejar en claro de que mucha de la situación, digamos, está controlada y que se ha pues mantenido, digamos, los estándares humanitarios requeridos para poder hacer, digamos, el cumplimiento que corresponde con respecto a esta temática. Acá, digamos, podemos comenzar, bueno, mencionando algo que nosotros tenemos claro, que es el actual conflicto que inicia en octubre del 2023, que ha generado una crisis humanitaria en la Franja de Gaza y particularmente en lo que respecta a cuestiones como la seguridad alimentaria. El artículo que les había mencionado, donde algunos de sus autores son Naomi Fliss y Isakov, Dorit Nitzan, Moran Blakefeld, Joseph Menlovich, Sharon Alroy, Gilad Twig, Aaron Troen y Ronit Endeveld son los que se han encargado de escribir este artículo, ¿verdad? Con la intención de señalar un poco más respecto a esta cuestión de la seguridad alimentaria de los gazatíes. Fueron utilizados datos desde enero hasta julio del 2024, usando, digamos, como referencia los registros de coordinación de actividades del gobierno en los territorios, lo que se llama tradicionalmente como el COGAT, ¿verdad? Que es esta institución israelí que se encarga de hacer toda la coordinación con los grupos palestinos para tratar de mantener ese tipo de enlace y coordinar algunas cosas que son, digamos, de beneficio para las poblaciones civiles. Y se ha evaluado la cantidad y calidad de los alimentos suministrados y su cumplimiento con los estándares humanitarios a nivel internacional, que son establecidos por la Sphere Standards, que son los que pues dan, digamos, como esos elementos básicos para poder señalar si se está cumpliendo o no con los requisitos. A pesar de los desafíos en cuanto a elementos logísticos y la volatilidad del conflicto, los resultados que señala en este caso el documento, el artículo, que es un artículo
bastante largo que voy a estarlo teniendo, digamos, como enlace la descripción del programa para que ustedes lo puedan leer por completo. Lo cierto del caso es que dice que a pesar, digamos, de esta situación de volatilidad y los desafíos logísticos, los resultados indican que a excepción de febrero del año 2024, la cantidad de alimentos suministrados superó los requerimientos mínimos calóricos y proteicos. Aunque el suministro de hierro fue deficiente, el estudio resalta la importancia de una mejor coordinación y distribución de la ayuda dentro del territorio. Esto, digamos, a pesar de que el punto de partida es hasta julio del 2024, es un comportamiento que se ha preservado, digamos, incluso hasta estos momentos que se mantiene en un alto al fuego, ¿verdad? Que no sabemos cuánto más vaya a mantenerse realmente, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que estos datos que fueron tomados de COGAT que desarrollan en este artículo sirven para dar, digamos, esa noción de cuánto se está trabajando en la coordinación de la entrega de alimentos a la población en Gaza, ¿verdad? Cómo lo dictaminan incluso las normas internacionales. Desde el inicio del conflicto, la situación ha sido pues un motivo de alerta para toda la comunidad internacional. La destrucción de la infraestructura, elementos como la inseguridad, ¿verdad? Inseguridad ciudadana y entre estos elementos obviamente la inseguridad alimentaria, así como las restricciones en cuanto a la distribución de ayuda, que solamente está, digamos, supeditada a ciertos pasos fronterizos y ha estado, digamos, muy limitado también sobre quiénes pueden o no pueden ingresar a repartir la alimentación o, digamos, todos los suministros. También uno de los grandes problemas es que los canales de suministro son muy pocos, ¿verdad? En ocasiones hace falta un poco más de logística para poder pasar más camiones y muchos de estos camiones se mantienen en la frontera con Israel y esto pues complica un poco la entrega para que llegue directamente a la población civil. A través de COGAT se ha documentado y coordinado el flujo de ayuda y los insumos enviados directamente a la zona de Gaza, ¿verdad? Facilitando la entrada de alimentos mediante rutas terrestres y aéreas, incluyendo los lanzamientos de cajas con alimentos que hicieron algunos países en algún momento, que fue muy criticado, ¿verdad? Porque algunas de esas cajas caían en zonas marítimas, pero lo cierto del caso es que se ha logrado coordinar de alguna forma de que le llegue ayuda a los ciudadanos dentro del enclave. El análisis examinó los datos de suministro de alimentos que fueron recopilados por COGAT y los compara con los estándares de ayuda humanitaria, buscando determinar si los insumos han sido suficientes para cubrir las necesidades de la población gazatí. Utilizaron datos entre enero y julio del año 2024, utilizando datos como cantidad total de alimentos enviados, tipos de alimentos suministrados, contenido nutricional de alimentos, ajustes por pérdida de alimentos y composición demográfica, comparación con los estándares de SFARE, de ayuda humanitaria, que son los estándares propiamente, digamos, que se usan a nivel internacional, y los datos fueron ajustados utilizando un margen de pérdida de entre el 15 y el 30% de lo que se enviaba, ¿verdad? Permitiendo de esa forma evaluar el impacto de la reducción de alimentos disponibles debido a problemas logísticos o al propio deterioro de la alimentación enviado. En cuanto, digamos, a los hallazgos generados en esos meses de análisis, un total de 478.229 toneladas de alimentos fueron entregados a Gaza. El promedio de calorías por persona por día fue de 3.004 calorías, ¿verdad? Con 98 gramos de proteína y 61 gramos de grasa. Los valores superaron los requerimientos mínimos de ayuda humanitaria establecidos por SFARE estándar, exceptuando en el mes de febrero, donde la disponibilidad de alimentos cayó significativamente a 1.508 calorías por persona debido a la intensificación del conflicto en aquellos momentos y a un proceso de restricción en los cruces fronterizos. Ya después la situación mejoró con la apertura de nuevos puntos de acceso, como el puerto de Ashdod, el cruce de Eretz,
que esto se da a partir de abril del año 2024 y permitió el aumento en cuanto a la cantidad de alimentos que fueron entregados a los ciudadanos gazatíes. Los tipos de alimentos y su contenido nutricional, dependiendo, digamos, de las calidades y las cantidades que fueron, digamos, enviadas. En primer lugar, tenemos cereales y granos con 241.434 toneladas, que es cerca del 50.5% del total de toneladas de comida que fueron enviados. Legumbres y vegetales, 50.263. Carne, pollo y pescado, 30.687 y sólidos azucarados, 28.285 toneladas. A pesar del cumplimiento de los estándares calóricos y proteicos, el contenido de hierro fue inferior al requerido, que es de 23.4 miligramos diarios versus el estándar que es de 32 miligramos por día. Esto, como fue dicho al inicio de la columna, podría impactar negativamente en la salud de población, principalmente en niños, ¿verdad? Niños muy pequeños o en mujeres embarazadas, quienes pueden ser los más propensos a padecimientos tales como la anemia. En cuanto a la distribución regional de los alimentos, uno de los mayores desafíos ha sido la entrega de la ayuda por medio de la distribución equitativa dentro de la Franja de Gaza, ya que de acuerdo con el informe, aproximadamente 300.000 personas permanecieron en el norte de Gaza, donde la ayuda tuvo más dificultades para poder hacer entrega debido a restricciones de carácter militar o de carácter de seguridad. El estudio indicó que el 17,7% de los camiones, que son cerca de 5.109 unidades, y el 22,9% del peso total de alimentos fueron dirigidos al norte de Gaza. Eso quiere decir que por lo menos un 80% de la población que estaba ahí del 80% de los camiones que se estaban enviando a la Franja de Gaza no se estaban movilizando hacia el norte, ¿verdad? Esto es una cantidad que, digamos, puede generar algunos golpes para la población que estaba propiamente resguardada en esta región. Y es a partir del mes de marzo del año 2024 que hay un incremento en los envíos hacia la región del norte, con la apertura de nuevas rutas y la implementación de lanzamientos aéreos de alimentos que también se logran, digamos, coordinar con algunos de los países que enviaban ayuda humanitaria. Algunos factores que afectaron la distribución de alimentos: se dice que a pesar del suministro adecuado en los cruces fronterizos, la seguridad y la logística dentro de Gaza seguían siendo un obstáculo bastante importante y lo siguen siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Debido a todo lo que ocurre por cuestiones del conflicto, a pesar de que se está en un alto al fuego, lo cierto del caso es que estamos dentro de una condición bastante frágil, bastante débil, que en cualquier momento puede volver a colapsar y que puede, digamos, generar también que se dé una ruptura de los acuerdos que se han podido, pues, gestionar a través de Egipto y Qatar, ¿verdad? Junto también con el apoyo de Estados Unidos y otros países. Se han reportado incidentes de saqueo, algo que también ha venido siendo reportado tanto por las fuerzas de seguridad de Israel como por medios de comunicación vinculados directamente a los grupos dentro de la Franja de Gaza. Han habido también ataques a convoys humanitarios, lo que ha llevado también a que alguna de la ayuda termine en manos de cárteles, ¿verdad? De traficantes, por decirlo de algún modo, que han tratado de ganar, digamos, algunos puntos adicionales a través de la comida, ¿verdad? De tratar de secuestrar a la población de algún modo y de afectarla conforme a sus propios intereses personales. Y esto, digamos, ha sido uno de esos grandes detalles que han estado también ocurriendo. También otro aspecto importante es la falta de infraestructura para el almacenamiento y la distribución eficiente de los alimentos. Evidentemente, si tenemos un enclave que ha sufrido los embates de la violencia como tal, ¿verdad? A lo largo de todos estos más de 15 meses de enfrentamientos, evidentemente la cantidad de lugares donde se puede almacenar la comida están bastante restringidos y también los centros de distribución
que eran coordinados por grupos humanitarios tampoco están teniendo, digamos, la efectividad que estaría siendo requerida. Entonces, esto de algún modo pues podría estar condicionando la forma de llegada de la ayuda para la población civil. El informe también ha destacado que la participación del sector privado en cuanto a la entrega de alimentos aumentó, representando el 35% de los suministros totales en el mes de julio del 2024. Y si bien ha habido, digamos, una contribución con respecto al tema para estabilizar los precios en algunas zonas, porque sabemos que ha sido utilizado para algunos grupos que puedan, digamos, doblegar la voluntad de los gazatíes. Se han planteado también preocupaciones sobre el acceso a los alimentos para poblaciones más vulnerables. El estudio detallado, digamos, con respecto a esto, pues ha generado, digamos, hallazgos muy importantes que hemos podido mencionar en estos minutos, ¿verdad? En cuanto a la importancia de que sí ha habido suficiente alimentos en términos calóricos y proteicos para la población, exceptuando en un mes, que fue en el mes de febrero. En segundo lugar, que el contenido de hierro sí ha sido insuficiente y esto se ha transformado en un problema de riesgo a la salud pública, principalmente para poblaciones vulnerables, ¿verdad? Que requieren el hierro en alguna de sus presentaciones, y se menciona muy directamente en el caso de mujeres, de niños, mujeres embarazadas y de niños. Por otra parte, la distribución pues sigue siendo un desafío debido a los problemas de seguridad, a la logística y también a la situación del tráfico que se maneja internamente. Y por el otro lado, la importancia que ha tenido el sector privado para poder enviar los alimentos a la población civil, ¿verdad? Que ha tenido pues aspectos positivos, ¿verdad? Como lo es el apoyo a la población y demás y facilidades, pero también cuestiones negativas porque algunos de estos incluso se han visto vinculados con grupos islamistas, terminan dejándose ellos la comida o terminan, digamos, usando los suministros para cosas para las que no fueron enviadas inicialmente, y esto vulnera un poco la situación de la población por sí misma, ¿verdad? Es esencial, menciona el informe, digamos ya casi en algunas de sus conclusiones, que es esencial fortalecer la cooperación entre las agencias humanitarias que tienen contacto dentro de la Franja de Gaza, como COGAT y actores locales. Y cuando se habla de actores locales, incluso se involucra lo que son clanes familiares. Por otra parte, también es importante implementar mecanismos que garanticen una distribución equitativa y eficiente de los recursos disponibles. De esta forma, pues se logra asegurar de que los recursos lleguen a las poblaciones que realmente lo necesitan, de que no haya, digamos, una situación en la cual se vea más vulnerable la población civil, sino que de algún modo pues tengan las posibilidades de sentir un poco más el respaldo y el apoyo para poder solventar la situación humanitaria. Lo cierto del caso es que, bueno, el informe como tal demuestra de que sí ha habido, digamos, la voluntad para que estén llegando los alimentos. Difiere mucho, por ejemplo, de los informes que presentan con respecto a situaciones en otras partes del mundo, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Yemen y los millones de personas que están en condiciones de hambre, pero así de morir incluso por inanición. También la gente que está, digamos, en condiciones de desnutrición que son bastante marcadas en la situación de Yemen. Eh, Obviamente no vamos a hacer una comparación de conflictos porque son dos situaciones diferentes, pero lo que podemos equilibrarlo o equipararlo es en la actuación de los actores, porque hemos visto, por ejemplo, que en este caso de Israel con Gaza, pues ha habido, digamos, por lo menos algún tipo de responsabilidad para que la población civil siga obteniendo, siga recibiendo algo de
eh, de recursos, de suministros, ¿verdad? Que no se queden sin esa parte cubierta, mientras que en el caso del Yemen vemos un gasto excesivo por parte de las guerrillas antioccidentales, de las guerrillas hutíes, en recursos que podrían eventualmente mejorar la calidad de vida de sus propios ciudadanos, ¿verdad? Que es donde marcamos una enorme diferencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otros conflictos, como pasa, por ejemplo, en Sudán o como ha pasado también en algunos momentos en el caso de Somalia o con otros conflictos que están vigentes o que han ocurrido en algún otro momento, donde los estándares de crítica, digamos, con respecto a las acciones militares y a la forma de resguardar a la población civil ha sido completamente distinto, ¿verdad? Ha tenido, digamos, muchas carencias y sin embargo las críticas y las, digamos, acciones de la comunidad internacional no han sido tan eficientes. Este es el reporte, digamos, de esta semana. Es un reporte menos geopolítico, un poco más, digamos, estadístico. De vez en cuando es bueno también tirar un poquillo de números de la información que va saliendo, porque lastimosamente en un conflicto como el que se vive actualmente en la Franja de Gaza, es muy dado a que toda la información numérica sea vista únicamente desde una perspectiva manipulada y desde una perspectiva en la cual lo que se busque es demonizar a una de las partes. Con este reporte, digamos, con esta información que revela esta revista de Israel Journal of Health Policy Research, a través, digamos, de todos los datos que recopilan, tanto de COGAT como de las organizaciones no gubernamentales, que son las que coordinan este tipo de entregas y demás, se ha podido, digamos, demostrar de que por lo menos uno de los tantos aspectos, ¿verdad?, que podrían eventualmente señalar a Israel de querer cometer algún tipo de genocidio contra la población civil palestina, que es el tema de matarlos de hambre, podría quedar descartada, ¿verdad? Con todos estos datos que van quedando ahí recopilados, que van quedando, digamos, en actas y que hay, digamos, pruebas y demás de toda la cantidad de suministros que se están logrando pasar, pueden eventualmente, en el caso de un juicio contra líderes israelíes, en una acusación formal por el tema de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, eventualmente este tipo de información podría, digamos, descartar algunas situaciones anómalas. Entonces, por esta semana, una columna menos extensa de lo que generalmente hemos estado desarrollando, no por ser menos extensa ha sido menos sustanciosa. Creo que en este caso tenemos la información suficiente para poder ir haciéndonos una idea de cómo ha sido, digamos, el comportamiento en un aspecto tan clave como este, ¿verdad? Vuelve a quedar algo en clave y en claro que lo hemos venido desarrollando desde que comenzamos la columna en el año 2016, y es el uso de la información y de las narrativas para tratar de imponer, en este caso, una idea con respecto a uno de los actores, en este caso Israel, de estar, digamos, actuando de mala fe cuando vemos que, si bien las cosas no están 100% en positivo, la verdad es que hay muchos más elementos que están siendo añadidos desde una perspectiva muy asociada, digamos, a ideas erradas con respecto a Israel, ¿verdad? Una demonización propagandística que la realidad que nos golpea, digamos, en la cara con información. Lastimosamente, ¿verdad? Pues tenemos de frente una gran maquinaria pues propagandística, y este aspecto puede que afecte bastante a la hora de querer revelar este tipo de informaciones y que no se le quiera dar por válida. Pero lo cierto del caso es que hemos visto, digamos, la manera en la cual se pueden ir también descartando algunas acciones, y que pese a que hay una acusación de un genocidio a Vox Populi, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hay, digamos, un señalamiento concreto de acciones de genocidio o de crímenes de lesa humanidad per se con respecto, digamos, a lo que se ha ejecutado por parte de Israel en la Franja de Gaza. Si eventualmente llegara a ocurrir con alguno de los liderazgos del Estado de Israel
de una acusación de este tipo y se llega a confirmar, pues evidentemente somos los más críticos para poder aceptar cuando hay ese tipo de circunstancias. Pero hasta el momento los datos señalan absolutamente otra cosa. El dato mata el relato, aunque desgraciadamente el relato es el que al final se perpetúa. Pero bueno, llegaremos al momento en el cual podemos hacer esa otra parte del análisis. Por ahora nos vamos, digamos, un poquito con la información de que por lo menos desde una perspectiva crítica, los suministros están intentando, digamos, trasladar hacia la Franja de Gaza dentro de las condiciones existentes y que eventualmente, por lo menos en este aspecto, no pesará, digamos, demasiadas acusaciones. Esto es todo por esta semana. Nos escuchamos en un par de semanas nuevamente, siguiendo siempre al hilo con lo que acontece. Tenemos todavía temas pendientes, la acción o no de Hamás de seguir entregando a los rehenes, que no lo sabemos, lo sabremos hasta este fin de semana, si existe, digamos, esa posibilidad, también las acciones y las menciones que Donald Trump ha hecho con respecto a la Franja de Gaza, a la expulsión de palestinos y demás, que son temas que podríamos eventualmente analizar, pero que por el momento no hay, digamos, suficiente información de cosas que estén aconteciendo como para decir qué es lo que realmente va a pasar, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se expresa que podría ocurrir y otra diferente es lo que pasa, ¿verdad? Hasta que empecemos a ver un poco más de acciones, podemos empezar a hacer un análisis. Por el momento todo se basa en supuestos y podemos hacer el supuesto hoy, pero podemos hacer el supuesto dentro de 2 semanas también si no cambian mucho los elementos panorámicos. De mi parte, esto es todo por esta semana. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Un agradecimiento a Jorge, a todos los que hacen posible Radio Sefarad y por supuesto a cada uno de los oyentes que finalmente son la razón de existir de la radio. Que estén muy bien y les envío un fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias, Brian Acuña, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.